Yo encontré sobre que nos hablaba acerca de la conducta, Ujú. maestro, cómo se englobaba o cómo revestía esa importancia la parte de la conducta, porque era propiamente, decía el apunte, que fue lo que me quedó a mí más claro, Ujú. que era el punto en el cual el hombre entraba en contacto con el ordenamiento. Entonces, esa conducta efectivamente englobaba lo que es la parte de las omisiones y de las acciones, que es prácticamente casi un concepto de lo que es el delito, la acción u Sí, omisión. que es la conducta típica antijurídica que tiene relevancia en el ámbito, en el ámbito social y con repercusiones jurídicas, bla, 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 bla. Que nos establece claramente que la conducta, independientemente con intención o sin intención, se puede llegar a dar. Aquí el tema, o lo que hemos orientado, como bien lo comentas, Orlando, es a los efectos que tiene la conducta del sujeto y que trasciende a la materia penal. Como lo he comentado en muchas otras ocasiones, la materia penal es la única materia en la que ventila o la que trata o reviste el formalismo, el tema de la intención del sujeto para determinar el tipo de conducta o el tipo de antijurídico. Lo he platicado en muchas ocasiones, independientemente de que tengas la intención o no tengas la intención, de llegar a cometer delitos, tanto de omisión, por acción como de omisión. Va desde el hecho de que tengas una casa en pésimas condiciones, si esa propiedad tú no la reparas y le causa un daño a alguien, como lo que pasó hace un par de meses en el centro, que una estructura se derrumbó y lesionó a varias personas, ¿de quién es la responsabilidad? El dueño de la finca. Totalmente. ¿Y tiene implicaciones penales? Por las lesiones. Exactamente. A final de cuentas, Y está aparte daños causando... a, bueno, ¿Cómo? también. Pero no más fueron los daños a las personas. ¿Cómo? Nada más fueron los daños a las personas. Iban pasando en ese momento. Sí, iban pasando y parece que se desgajó un pedazo de la fachada del edificio. Es una pequeña plaza que está a un lado de la recaudadora Doble Cero. Y de hecho, fue un tema muy comentado en las noticias. No me gusta mencionar temas de redes sociales porque las redes sociales son muy subjetivas. Recuerden que cuál es la esencia del tema del periodismo. A ver, yo no le escuché, maestro. ¿Cuál es la esencia Tampoco. de y la función del periodismo? Informar de forma... Ah, objetiva. Debe ser objetiva. Que no Exactamente. es tan objetiva. Sí, 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 pero en esencia sí lo es. Digo, si haces una comparativa de un reportaje, de un periódico, de un canal de noticias, son un poquito menos evidentes al momento de orientarle el sentido de la nota. Esto es, en redes sociales, linchan a la persona y no tienen contexto absolutamente de nada de las cosas. Llegan y dicen, eh, se deslavó y le meten mucho chilito al tema de las noticias cuando son en redes sociales. ¿Por qué? Porque le meten emoción. Eso es una circunstancia o una actitud que no puede pasar ni en el periodismo, ni en la abogacía, ni en la medicina. Nuestras carreras son como muy, en esencia, son, ¿cómo decirlo sin que se escuche tan feo? Porque sí, deben de ser muy objetivos al momento de tomar decisiones. Nosotros como abogados, y más por ejemplo, en tu caso, Gina, que te ha tocado trabajar en juzgados familiares, sabemos y lo hemos comentado mucho, de que el hecho de que las personas llegan y llegan con la emoción a flor de piel, ¿o no? Sí, maestro. Y es De muy hecho, también los complicado. abogados como que le echan, bueno, no sé si conocen a los hogarrios Ujú. o no han visto que es una mafia ahí para mí. No sé si los conocen, ¿eh? No, yo ya Sí, estoy sí, sí. hablando mal de ellos. Yo No, sí y a los final de Eh, cuentas, lo que aquí ¿Los platicamos, aquí conocen, se queda. En Alejandro? realidad no tengo... sí, Las falsas que tienen, a aparte Ricardo. de fama de tentadero. Entonces No, no. sus demandas son muy rolleras y echan mucha paja en la información. Entonces, hasta donde yo sé, le cobran a sus clientes como por quitas, algo así, ¿verdad? Ujú.
de todo, y les hacen firmar, creo, un pagaré al Igual. inicio del juicio, y pues nunca van a terminar, es como una deuda eterna, ¿no? Al final de cuentas, ellos la iguala que cobran es una iguala mensual. Yo ese esquema lo utilizo para cierto tipo de asuntos. Por ejemplo, a las empresas que yo tengo como clientes, obviamente les cobro la iguala mensual, pero es por la defensa, la prevención y el seguimiento de los procesos. O sea, es un tema que va a ser constante con las empresas y más en temas laborales. Desde el tema de elaborar finiquitos, desde el tema de llevar al personal a la junta, el tema de los juicios, es un tema constante porque siempre le estoy brindando protección jurídica. En una persona física, híjole, sí tengo mis reservas con ese tema, salvo que sea un tema que me diga el cliente, sabes que yo lo que quiero es hacer tiempo. Ah, si lo que quieres es hacer tiempo, pues te damos tiempo, pero es bajo este esquema. Al final de cuentas, que nos convenga a los dos. Definitivamente, un tema de que, es que estoy habitando una casa y estoy pagando una renta, pero me quieren sacar y yo lo que quiero ganar es tiempo. Ah, ok, no le cobro por... Sí. Ellos ¿no? manejan mucho de pruebas, bueno, las veces que a mí me tocó acordar sus demandas iniciales, manejan mucho, pues avientan todo, avientan un montón de tickets de consumos de la señora, porque pues defienden a pura gente que tiene lana, ¿no? Porque Claro. se ve luego, y piden unos alimentos bien exorbitantes arriba de 100,000 pesos. Es más, hasta la recreación de un niño que tiene meses de nacido, le piden como 20,000 pesos. Dices tú, ¿por qué ilógica, no? No, y al Pero final bueno, de un cuentas, niño recién nacido, ¿qué tanto puede digo, al final de cuentas recrearse, son no? temas de cada despacho. Si bien es cierto, por ejemplo, yo actualmente, derivado de las modificaciones y la intervención al hecho de que ya no necesitas una causal de divorcio, o sea, no necesitas echarle tanto rollo. O sea, el divorcio se va a dar casi en automático, realmente. O sea, no necesito, lo único que se va a complicar al final y que siempre, digo, yo trato de que incluso en el tema de las convivencias, el juez desde la sentencia establezca una provisional, el tema de la convivencia y el tema de los alimentos. Bueno, el tema de los alimentos lo pido desde en Desde este la caso, de la demanda presentación. inicial. Así es, o sea, lo pido como medida cautelar, pero trato de que en la sentencia me resuelva todo. O sea, definitivamente, o sea, que me resuelvas tanto temas de convivencia, alimentos, todo. Porque hay ocasiones en que los jueces, para no meterse en bronca, dicen, y por lo que respecta al tema de la convivencia, alimentos, se resolverá en su etapa procesal. Esto es en ejecución de sentencia. Pero los divorcios incausados no entran, maestro, que se dejan en otra vía. Nada más se va a decidir el puro divorcio. No, es que también tienen que resolverlo. Y las salas Se están resolviendo mucho. resuelve, se resuelve nada más el divorcio. No, Es sí, que es siempre. en las salas ya te Sí, están ¿En pero resolviendo. serio? te lo hacen en el momento procesal después, pero sí Ah, salen. no, sí, te ponen unos alimentos provisionales. Ujú. No, Sí, pero sí, Para en que, sentencia ya es que te en lo. sentencia te lo resuelven. Sí, Y claro. en sentencia hay resoluciones incluso de las salas donde ya están ordenando que desde sentencia empiecen a resolver tanto temas de convivencia y temas de pero en alimentos. divorcios incausados, ¿Sí? O sea, ya es que están cada cual tomando. tiene su criterio. Como decía Orlando días pasados que le tocó un divorcio que le pidieron pruebas. O sea, y desahogan pruebas. Entonces, ¿Verdad, profe? No, De no me verdad, había, de no, verdad. no me había criterios, tocado escucharlo, pero Profe, presenté digo, 3. Uno sí, de plano, me dijo, o sea, no, ni siquiera fuimos a la audiencia de pruebas y alegatos, directamente se fue a la sentencia. Declaré la rebeldía, se declaró la rebeldía, se dictó sentencia y ya. Y tuve audiencia el viernes, profe. Pero de verdad, entonces que dije, nada más ratifico mis pruebas, además de eso me presenté. bueno, digo, es cuestión de criterios, pero por ejemplo, ya me ha tocado ver resoluciones en donde las salas le ordenan al juez de primera instancia que empiecen a dictar que empiecen a resolver sobre alimentos y convivencias, independientemente de que sea un incausado, perdón, independientemente de que sea un causado, tienen que entrarle al fondo. Yo entiendo que los jueces, por ahorrarse el chambo, por resolver rápido, no entran a desahogarlo y se quieren esperar hasta en la ejecución de sentencia que presentes tu incidente, etc, etc, etc. Pero tú desde la presentación de la demanda puedes presentar un plan de convivencia, un plan de alimentos y te lo tiene que resolver en definitiva. O sea, es un tema, ya no lo pueden dejar como anteriormente, si sé que lo dejaban subjudice, hasta en tanto no se dictaran sentencia, entraban a resolver el tema de alimentos y convivencia, ya no lo están permitiendo. Digo, también pues sí, de hecho, sí. De es hecho, en los parte por divorcios economía incausados se procesal ve y que presentan precisamente esa parte convenio. para que
en su momento no se les haga más carga de trabajo. Digo, son conscientes en ese sentido y se me hace lógico el razonamiento que están aplicando. Digo, no estoy en contra, al contrario, estoy encantado independientemente de la parte que represente, porque al final de cuentas no dejas nada pendiente de resolver. Lo único que tendrías que hacer en su momento sería, por ejemplo, presentar un incidente de disminución de pensión alimenticia en caso de que se dividan a los menores, circunstancias excepcionales, nada más. Pero ya están entrando al fondo desde la sentencia de primer instante. Bueno, pero ya nos desviamos de nuestro rubro. Regresamos a la materia que nos atañe, que es la materia penal. Ok, entonces el tipo conductual que ejecuta una persona tiene que estar contemplado en la ley. Lo comentaba, no sé si lo comentaba con nosotros, yo lo había comentado, el hecho de que nosotros, hay una máxima del derecho para los particulares. Todo lo que no está prohibido. Está permitida. Y en las autoridades, ¿cómo aplica eso? Si no viene Dependiendo de la noche. Por ejemplo, Lo manejan como a En criterio. materia penal, maestro. No, yo me refiero en materia administrativa, en este caso las autoridades al momento de resolver. Por ejemplo, las autoridades no aplican el criterio, si no viene contemplado en la norma, ellos no pueden actuar. No es de que, es que es una laguna y yo para mi criterio, a mí como autoridad, yo te voy a aplicar esto. No. Las autoridades únicamente ejecutan actos que están contemplados en la ley. Si ejecutan un acto que no está contemplado en la ley, están excediendo sus funciones. Nada de que no, es que como no está prohibido, pues lo puede hacer. No, espérame. Tú únicamente, tu función es aplicar en este caso la ley o tu normatividad interna. Tú no puedes excederte en ese sentido. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. Yo dejo mi carro parado afuera es más, lo dejo parado afuera del santuario. Llega una unidad de la Secretaría de Movilidad, me infracciona y se lleva mi unidad. ¿Ellos cuentan con facultades para hacerlo? ¿Sí? Sí. Y dice que sí. ¿Ale? La Secretaría de Movilidad para retirar su vehículo, maestro, es que Y como que multarme. sí, ¿Sí tiene facultades? Orlando. Movilidad, no. No, profe. ¿Por qué no? Blanca, espérame. Tranquila, relájate. Vamos comenzando, hombre. No, es que me estoy acordando tranquila. como cuando... A ver, déjame, espera, es que ahí voy. Ya me callo. A ver, Blanca, ¿tú qué piensas? Pero te pongo en mudo. Déjame ponerme en mudo. A ver, Blanca, ¿cuenta o no con facultades? No. Ok. Para Tina, ¿por qué sí cuenta? sí. Para infraccionarme sí, para retirar mi unidad no. No. A ver, Blanca, a ese Gina, ahora sí. ¿Ya? Es que me estaba relacionando la maestra como cuando los vehículos se quedan estacionados en línea amarilla. Detrás de unos de movilidad siempre hay una grúa. Entonces, por eso lo relaciono y yo quiero entender que mi lógica me dice pues que tiene la facultad para moverlos. Y para infraccionarme también. Sí, te infracciono y aparte te llevo tu vehículo. Ok. A ver, Ale, ¿tú qué piensas? ¿Por qué sí? Ya me hicieron dudar, ya no sé quién cree. Yo por lo que refiere Gina, pero en realidad no sé si tienen sí la tienen, porque precisamente si estás invadiendo algo que es para la Secretaría de Vialidad irregular, pues tienen la facultad de poder mover el vehículo y ponerlo a disposición de otra autoridad para su devolución. De montarme y levantar mi vehículo. Ajá. Sí, a ver, Orlando. ¿Por qué no, Orlando? Pues, porque debe ser vialidad, no movilidad, profe. Pero Ok, no es lo mismo ¿cuál es la denominación correcta de la Secretaría actualmente? Lo cambiaron, ¿no? La denominación. No, movilidad se refiere a la forma La en Secretaría de cómo Movilidad. el Estado va a llevar a cabo los, no ¿Cuál es sé, la denominación correcta tráfico, esas actualmente cosas. de la autoridad en transporte y movilidad en el Estado de Jalisco?
La de transporte, ¿qué, profe? ¿Movilidad? ¿Cómo se denomina actualmente la Secretaría de Transporte, de Movilidad, la Secretaría de Tránsito, como le quieras decir? ¿Cuál es la denominación actual? Pues yo que sepa es la Secretaría de Vialidad y Transporte. No, cambió hace casi 3 años la denominación. Actualmente es la Secretaría de Movilidad. Se moví. Ok. Digo, independientemente de que cambie la denominación, sigue siendo la esencia y sigue teniendo las mismas funciones, en teoría. ¿Por qué? Porque independientemente de que cada que llega una nueva administración cambia la denominación. Anteriormente, por ejemplo, no sé si recuerden que cuando inició la administración anterior de Jorge Aristóteles, él implementó un modelo de la megafiscalía, que la megafiscalía era la Fiscalía General y debajo de la Fiscalía General estaba la Fiscalía Central, la Secretaría de Transporte, de Movilidad de Transporte, la Secretaría de Seguridad Pública y estaba también incluida la Secretaría de Protección Civil. Perdón. Esas 4 secretarías dependían de la Fiscalía General. Actualmente no, actualmente lo vuelven y perdón, también estaba concentrado todo el tema de finanzas, que era la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Llega el cambio de administración, separan las secretarías, actualmente la Fiscalía es la Fiscalía Estatal, ya no se denomina como Fiscalía General ni Fiscalía Central, que anteriormente, que al principio te la hacían de mega jamón porque le ponías Fiscalía Central, dicen, no, ya cambió de nombre. Yo lo que le decía, que te valga, tú no me lo puedes regresar porque está mal denominado, tú eres el que está obligado a fundamentar, no yo. No sé si le llegó a tocar. Que a veces ponen piques que te revisan las demandas o las denuncias o los escritos y te los quieren regresar. Sí, de hecho salió una ley orgánica que dependía de la Fiscalía. Exactamente. Ahora bien, nos constreñimos a este. Aclarando ese punto, entonces cuenta o no cuenta con facultad para montarme y para retirar mi vehículo. La Secretaría de Transportes, porque es la que, a final de cuentas, es la que se va a encargar de Por eso, la Secretaría regular, de ¿no? Movilidad. ¿Cuenta o no cuenta Ah, con facultades? yo digo que no, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, es que no sé cómo explicárselo. Sí tengo la respuesta, pero no sé cómo explicárselo. Ayúdame, Gina. Ay, no, Legalmente, díganos, pues ahora los maestros han estado bien No, Gina preocupados. está de mi lado. yo les había Estoy comentado, buscando la muchachos, información. esta Que es te mi ayude, materia y les voy a preguntar y los voy a apretar. que te No, ayude, es que no yo, estaba de El acuerdo. cuatrimestre pasado oye, estuvo muy Alex, digo, relax. es que hoy los maestros están muy preguntones. Oigan, no, se pasan, ¿eh? Pero Blanca te puede ayudar hablando, está en tu equipo de que dice que A ver, Blanca, sí es cierto, Blanca decía que apoyaba a Orlando en el tema de que tienen facultades. Aquí estamos divididos. Voto de calidad, Blanca, tú decides. Yo digo que no, ¿Por qué no? porque nada más te está infraccionando. ¿Pero tiene facultades para infraccionarme? Ah, pues sí, porque Ok. estoy estacionado en una área prohibida. ¿Tienen su constitución a la mano? ¿No? ¿Pueden abrir una? El artículo 16, no me digas. No, no, Sí. a ver, yo no Lo soy tengo. como los demás maestros que, el artículo 14 y 16. No, 16 constitucional. hablan de su constitución. A mí no me homologan con los otros, yo sí me pongo a estudiar, muchachos. Parece que no, pero sí estudio. Mi constitución está muy viejita, pero díganme. No importa, checa el artículo 115. Aquí está. Artículo 115. Los estados de la federación y sus municipios. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial. ¿Sí es eso? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal. ¿Usted me dice dónde le voy a seguir todo? No. Vete al artículo. No, perdón, artículo a la fracción. Perdón, estamos bien en a el la artículo. fracción.
Es la fracción 3. ¿Cuál? Fracción 3. Ah, fracción 3. Fracción 3. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. A. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. B. Alumbrado público. C. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. D. Mercados centrales de abasto. E. Panteones. F. Rastros. G. Calles, parques y jardines y su equipamiento. H. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución. Y los demás que la legislatura No, locales espérate. determinen. Creo que está incompleto, ¿eh? Porque en el H debería decir Policía Preventiva Municipal y Tránsito. Aquí está en la H, en la Constitución, Policía Preventiva Municipal y Tránsito. Ok, entonces, ¿de quiénes son las funciones de tránsito si yo me paro a mi vehículo afuera si me van a infraccionar? Del municipio. ¿Y por qué el Estado me sanciona? Muy buena pregunta. Están apoyándolos. ¿Apoyándolos cómo? Sí, bien es cierto, sí lo contempla. Porque Que tienen sí, mucha chamba. no. Chécate el párrafo subsecuente. Los Los demás municipios, que previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso, tratándose de asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de la legislatura de los estados respectivos. Asimismo, cuando a juicio de los ayuntamientos respectivos sean cero, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de forma temporal de alguno de ellos, o bien presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Sí, es por eso que también las infracciones las puede levantar un policía, profesor, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o inclusive también la Guardia Nacional ya tiene ese tipo de esa facultad. facultades. Sí, pero no. Entonces son por convenios, ¿no? ¿Existe ese convenio? No lo sabemos. Deberías de saberlo. Pues me puedo meter a transparencia. Te quedas con esa tarea. A ver, maestro, no, pero es que sí me queda en duda, porque imagínese, ¿cómo nos vamos a poder, ahorita por lo que usted ha comentado, y es muy importante con que si nos quieren llevar nuestro vehículo, pues sabemos cómo defendernos. O sea, si no, espérame, es que tú no tienes facultad para ello. Tú me puedes infraccionar, No puede. pero no te puedes llevar mi vehículo. Tampoco te pueden fraccionar un policía vial. No debe, pero lo hacen. Pues te pregunto, ¿existe ese convenio? Volvemos a lo mismo, pues es que nosotros tendríamos que investigar si realmente hay un convenio entre esas dependencias de gobierno, municipio y estado. Le voy a ahorrar la tarea, Gina. No existe ese A ver. convenio. El último convenio que se firmó entre municipios y estado fue, si mal no recuerdo, en el 2013, cuando hubo el cambio de gobierno en la anterior administración. Ese tipo de convenios, para que subsistan, recuerda que cuando un convenio entre municipio, estado, entre estados o entre estado y la federación puede exceder del término constitucional del gobernador en curso, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Si excede los 6 años de la administración pública estatal, tienen que solicitar al Congreso que lo autorice para que pueda ser trasladado al siguiente periodo constitucional. Si no hacen eso, adivinen cuándo se acaba ese convenio. No, pues nunca. No, o sea, me refiero, si ya se firmó en el 2013, ¿cuándo se comienza? Entonces ese convenio ya prescribió su acción. No prescribió, más bien ya terminó sus efectos. Sí, pues porque ya no es la misma
Ni mismo gobernador, se podría decir, tendría que Sí, ser uno nuevo, ¿no? pero ese convenio únicamente se firma hasta el término del periodo constitucional anterior, nada más. Cuando termine ese periodo o ese plazo constitucional y brinca el siguiente, se tiene que firmar un nuevo convenio. Si no Pero se con las firma, nuevas autoridades. exactamente. Si no se firma, Bueno, ya ya no me hay estoy efectos. acordando de, ya me estoy acordando de algo de ahí de Ciudad Judicial, pero no lo voy a desvelar porque está grabando. Y me quedó, ya me dejó en duda en algo. ¿Cómo que te dejen duda? Sí, no, en cuanto a eso que me acordé, pues, pero luego se lo comento en lo económico. Se los comento en lo económico. Pero eso es a lo que voy. Entonces, conforme a lo que acabamos de leer, yo les dije, parece que no me pongo a estudiar, pero sí leo, muchachos, sí sé dónde pegarle a las autoridades porque me ha tocado ser funcionario público, he sido litigante, o sea, he andado divagando en muchos sitios y me toca estudiar mucho. Yo anteriormente, hay dos tipos de Maestro, funcionarios. pero entonces a mí que me genera un poco de duda, porque, o sea, digo, ok, se llevan mi vehículo, ya lo tienen ahí en la grúa. Y digo, no, espérame, es que, y invoco esto. A ver, tú no tienes facultad para ello. Se lo O van a sea, llevar de ya todos nomás así modos. como así, se lo van a llevar. Pero ¿Sí? ojo, ¿qué les acabo de decir con el tema de las autoridades? Se termina. Pues yo le presentaré una queja. Por eso, ¿qué les acabo de decir? ¿Ellos cuentan con facultades para Pues hacerlo? no, ¿Y qué vas lo que vas a hacer? pues se lo voy a argumentar con el, con No, no, el, jurídicamente. O sea, tú sabes no, que pues si te voy a puedes presentar apoyar, un escrito, voy a presentar un escrito de queja, o voy a hacer un amparo administrativo. hay dos temas que puedes tramitar ahí. El primero, obviamente, no el amparo administrativo, puedes ir recurso de nulidad, recurso de lesividad, o te puedes ir directamente al amparo. En ambos puedes pedir medidas cautelares para que se te devuelva el vehículo. Y te lo van a regresar, definitivamente. Pero Eso sí. tengo que pagar. En materia administrativa sí, en amparo no. Uh-huh. ¿Va? Independientemente, porque pues, obviamente le vas a argumentar desde que no tiene facultades, el tema de la lesividad de la infracción, porque no se hizo un estudio previo, bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Y en materia, con respecto a la queja, obviamente, ¿cuál va a ser tu argumento? Uh-huh. Puede ser ¿De el qué de te que vas a se doler? terminó la vigencia, profe, de que de un, no sé, presidente municipal a otro no lo hicieron extensivo, que se terminó cuando se terminó su No, es gobernatura. que acuérdate que a partir de que fenece ni siquiera necesitas invocar el anterior, porque ya no está en sus Ah, facultades, el convenio dejó de surtir efectos. Haz de entonces cuenta que nada más sería el actual. O sea, que no tiene está actualidad, pues. excediéndose en sus funciones el policía vial. Ah, Así es. Digo, ese sería tu principal argumento para empezar a debatirle, en el sentido de que él no tiene facultades, por lo tanto está excedido en sus facultades y te causa un agravio personal y directo, obviamente, que está violando tus derechos de tránsito, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero pues imagínese, maestro, cuánta gente, pues uno porque conoce más o menos las leyes, pero la gente que Digo, cualquier perdón que se persona, los pues diga por así, eso, pero ustedes son abogados y no lo sabían. así es. Digo, Es una imagínate la gente información, de afuera, profe. o sea, el ciudadano ordinario. Ni por aquí les pasa, ¿eh? Como dicen, es que es por un policía vial, pues tiene facultades. No, no tiene facultades. Digo, a mí me costó estudiarle y me costó meterme en todo esto y es pesado. Tanto para el tema, si se fijan ahí, se dan cuenta del tema, por ejemplo, las atribuciones de los municipios. Y de eso vamos a estar viendo muchísimas cosas más, pues. Digo, porque a mí también me tocó ser funcionario público en tema de en distintas dependencias y por eso tengo nociones en varios temas. Estuve trabajando en transporte, estuve trabajando en el IJAS, estuve trabajando en la Comisión Estatal del Agua, estuve trabajando en la Secretaría de Administración. Digo, ya me tocó pasar por muchas dependencias. Y entonces me ponen a estudiar, ¿eh? Porque a final de cuentas yo entraba como sacachambas.
Digo, sabemos que hay dos tipos de función, los compromisos y los sacachambas. Y yo era de los sacachambas. Entonces, pues era a chingarle y ponerme a estudiar y porque me llegaban los amparos, los juicios de nulidad, las quejas en derechos humanos. En la Comisión Estatal del Agua me llovían quejas en derechos humanos por temas de saneamiento. Y me reclamaban a mi estado, las personas, o a mi Comisión Estatal del Agua, que depende del gobierno del estado, el saneamiento de las aguas. Y conforme a lo que leímos, Gina, ¿a quién le corresponde? Pues aquí dice que es a los municipios y a la federación. Y yo he O al estado... estado. No, no, no. ¿Mande? En el artículo, en la fracción tercera. ¿Qué dice? ¿A En quién la le corresponde? a los En la municipios, a los municipios. fracción tercera, apartado A, creo que es el primero, ¿no? Sí, a los municipios, ¿no? Exactamente. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Sí. Y entonces a mí, ¿por qué me lo reclamas? Ciudadano. Reclámale al municipio. Yo únicamente soy un vínculo entre el Estado, entre los municipios, el Estado y la Federación, para bajar recursos y destinártelos para que tú ejecutes las obras. Si tú no haces la gestión conmigo, Comisión Estatal del Agua de Jalisco, yo no te puedo proporcionar recursos porque tú me tienes que mandar un plan parcial de desarrollo. Me tienes que pasar o me tienes que hacer llegar, por ejemplo, tu plan de ejecución, tus obras, todos tus proyectos me los tienes que pasar para yo hacerte la gestión, validar tus proyectos y hacer la gestión para bajarte el recurso y que puedas ejecutar esas obras. Si no las ejecutas, Sí. es tu responsabilidad porque no sabías, por desconocimiento o por irresponsable. Pero no me vengan a aventar la bronca a mí porque yo ni siquiera tengo facultades para sanear. Maestro, lo voy a constatar si nos pasa eso, ¿eh? Acá ya lo tiene bien aterrizado. Digo, es que les reitero, o sea, me ha tocado trabajar en muchas áreas y me han puesto a estudiar. Tanto en temas de derechos humanos también me ponían unas y también de repente ven los criterios que decías, digo, en el ombudsman aquí de Jalisco tiene unos criterios muy especiales y nos íbamos y nos peleábamos y se llevan los asuntos hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque había veces que nos querían pisar responsabilidades de cosas que no nos competían a nosotros. Por decir, es como en materia penal, ¿no? Mientras son personas sanas, tú también te subes al baile. Y yo, a ver, espérame, pero yo no tengo facultades para hacer obra. Únicamente te paso el recurso y te apoyo con temas de recursos. Y si hago poquitas obras, pero te colaboro a ti, municipio, la responsabilidad es del municipio, no mía. Y de así les puedo platicar muchísimos. Nos volvimos a desviar del tema. Digo, son temas importantes que los conozcan, definitivamente. Sí. Pero ya en su momento, si me toca impartir el derecho administrativo, también va a ser bueno. Digo, hay materias que sí me gustan, por ejemplo, el tema de la teoría del delito, porque son materias que yo son las que domino. Hay otras que sí imparto, pero sí son como más de... Pero estas sí las domino. Si se dan cuenta, yo llego y barriendo y a la cabeza, ¿eh? O sea, no es de que estemos ahí meditando, sino que todo se los estoy fundamentando, ¿o no? Sí, 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 sí. Ok, está por terminar esta primera parte, me desconecto y me vuelvo a conectar para que se conecte más. Okay. Digo, nomás esta primera parte la que voy a subir a la plataforma. Y lo demás creo que lo podemos llevar así de forma ordinaria en Zoom, ya sin grabarlo y sin subirlo. ¿Va? Porque digo, que me piden la evidencia. ¿Vale? Ok, gracias.